mencione. Podrá variar en algunos detalles, pero en uno de esos días que salí de casa, me ubiqué en un lugar para almorzar algo y estaba solo en una mesa de un lugar que es concurrido y quién sabe qué andaba pensando yo, mi mente andaba con muchas cosas y estaba distraído en una mesita desayunando. Y me hacía señas una persona que si se podía sentar y en realidad no le estaba poniendo gran atención. Ya resulta que lo conocía yo. Y bueno, había otros lugares en la mesita y se sentaron ellos dos personas a desayunar allí conmigo. Y yo seguía un poquito distraído porque traía cargas en ese día. Y uno de ellos es hijo de un ministro pastor de la ciudad de Francisco y Madero. Y el otro me conocía también, por alguna relación, bien me conocían. Y ellos iniciaron una plática y yo en realidad casi estaba contestando nada más sí, no, X, ¿verdad? De lo que ellos me decían. Pero bueno, ya finalmente puse atención a la plática porque querían pagar mi cuenta. Nosotros vamos a pagar. Y bueno, ya empecé a poner atención a su plática y todo lo demás. Y ellos pues se acordaron, ¿verdad? De que yo comparto aquí la palabra y empezaron a decirme tantas cosas acerca de Dios, los dos. Puras cosas raras en realidad acerca de Dios. Y ellos estaban definiendo en un par de minutos cómo es Dios. Y uno dijo una serie de palabras y yo creo que así es Dios y Dios se revela así y ya. Y el otro igual, mostró su concepto de Dios y lo resumió en su perspectiva acerca de Dios, o su entendimiento acerca de Dios, ambos. Y los dos esperaban que yo dijera algo acerca de, como un pastor o un ministro, acerca de Dios y de lo que ellos habían dicho acerca de Dios. Y ya finalmente uno me dijo, ¿y usted qué opina? Y dije, no, pues lo que yo opino es que ustedes deben de ir a una iglesia a aprender de Dios. Yo no iba a decir en 4 palabras o en 3 minutos mi concepto acerca de Dios. Dios es tan grande, hermanos, que necesitamos conceptos claros de Dios, pero que vengan de Dios mismo o de su palabra. Y así que en esta mañana, pues vamos a la palabra para encontrar un concepto de un testigo que creo que es mejor que lo que estos dos amigos dijeron, porque este testigo que está aquí revelando la persona de Dios no es otro que menor que Juan el Bautista. Juan el Bautista. Un hombre que fue lleno desde el vientre de su madre, el último de los profetas, el más grande de los profetas, el que presentó al Cordero de Dios, Juan el Bautista. Vamos a ver cómo es que él tenía un testimonio cabal de la persona de Cristo. Hoy vamos a centrarnos en el testimonio cabal, perfecto y exacto de un hombre que conoció en vida y en ministerio al Hijo de Dios. Pero vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias esta mañana por el tiempo que nos has permitido adorarte y recordar tus promesas y la obra de tu Hijo en medio de estos cantos, la gracia que ha traído a nosotros, la transformación que hemos sufrido como fruto de este encuentro de gracia donde Él nos ha venido a salvar y a ir limpiando todo lo que no debe ser en nosotros, en su gracia, por su espíritu, con la palabra. Y esta mañana lo entendemos que es así, te damos gracias, Padre. Pero también pedimos que sigas mostrando tu gracia a través de tu palabra para abrazar más y más lo que ella misma dice acerca de nuestro Señor bendito. Ayúdanos, abre nuestras mentes, nuestros corazones y a mí ayúdame a hacerlo bien
en dependencia del Espíritu. Eso es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. Bien, entonces, ahora leo todo el párrafo que finaliza hasta el 36, inicia en el 22. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso, este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz, pero aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Bueno, este párrafo largo puede ser dividido en dos partes. Aquí estamos ante el testimonio último de Juan el Bautista, cuando menos en el Evangelio de Juan. Y él quiere que nos aseguremos que ¿quién es el Señor Jesús? Esta sección, como digo, contiene el último testimonio de Juan el Bautista sobre la persona de Cristo. Y Juan el apóstol, quien está escribiendo, nos dice cuál fue el testimonio de este último profeta. Un testimonio que fue rechazado mayormente por los líderes y por los políticos. Después de esto, inicia el párrafo, después del encuentro que Cristo tuvo con Nicodemo y donde vimos grandes verdades. Sí. Este evento de Nicodemo, que desarrollamos en varias predicaciones, fue el encuentro que él tuvo fue en Jerusalén. Allí, en una tarde-noche, el Señor se está separando del ministerio y este hombre, Nicodemo, va y encuentra inquieto a Cristo para hacerle preguntas. Y ya dijimos muchas cosas acerca de este encuentro. Entre ellas, el propósito de la misión de Cristo, que era muy claro para él. Él no venía a condenar en su primera venida a la humanidad. Él apareció para salvar a la humanidad. Y el otro concepto que debemos recordar es que Él fue enviado por el Padre. El amor de Dios está mostrado al enviar a Cristo. Y en resumen, el Señor ha terminado en la conclusión de que el que en Él cree tiene vida eterna. Y el que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la sentencia de Dios está sobre él. El apartamiento de Dios está sobre él. Entonces, ahí concluye. Y ahora el Señor, en esta gran parte de Judea, se entiende que si estaba en Jerusalén, va un poco hacia el sur para
que se nos narre este evento que está aquí. Quizá era al área rural donde están los ríos y todo lo demás. Yo quise ver en mapas para poder explicar un poco mejor, pero no, aún ahí en los comentarios se dice que no está el lugar exacto registrado donde sucedió esto. Pero en el párrafo completo se puede pues dividir en dos partes. Aquí hay un conflicto, se presenta un conflicto y luego el conflicto se resuelve. Y se resuelve con el entendimiento y la proclamación del Bautista acerca de la persona de Cristo. Veámoslo así. El conflicto, podemos verlo con muchísima claridad. El conflicto está en el versículo del 22 al 26. Jesús viene con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. Más adelante el propio Evangelio aclara que Cristo no bautizaba, sino los discípulos. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua y muchos venían y eran bautizados porque Juan todavía no había sido encarcelado. Y surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. No vamos a ver todos los detalles, pero vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando, y todos van a él. Los discípulos de Cristo, Cristo mismo, los discípulos de Juan y Juan el Bautista están haciendo un ministerio, están sirviendo a la humanidad, están predicando el Evangelio, y aquellos que están creyendo están siendo bautizados como una señal de que han sido lavados de sus pecados y ahora son parte de Dios. Eso es lo que significa el bautismo, una señal para el bautizado de que ahora pertenece a Dios, de que Dios lo ha lavado de sus pecados y ahora le pertenece a Dios. Se ha dicho que es una señal para los demás, pero no, es una señal para el bautizado, de que ahora ha sido lavado. El que no nace del agua y del Espíritu, me hicieron esa pregunta que no pude explicar con más detenimiento qué significaba nacer del agua y del Espíritu. Y nacer del agua y del Espíritu, bueno, sí expliqué lo que significa nacer del Espíritu, pero nacer del agua no es otra cosa más que el lavamiento que Dios hace sobre una persona de sus pecados. Y en el Antiguo Testamento y en muchas partes se asocia con agua. ¿Cómo se lava una persona y se quita la suciedad? Con agua. Pero es un acto que hace Dios. Quitar los pecados de una persona, quitarlos literalmente, y purificar la vida de un ser humano es un acto que solo Dios puede hacer. ¿Sí? Muchas partes del Antiguo Testamento hablan de que aunque yo me lave con lejía y quiera yo mismo lavar mis inmundicias, no lo puedo hacer. El leopardo no se puede quitar las manchas, ni el hombre puede quitar sus pecados. Solo Dios puede limpiar al pecador y lo hace a través del nuevo nacimiento. Y solo Dios puede transformar a una persona. No puede una persona ser transformada por sí misma. Es un acto que Dios hace. Bueno, el bautismo representaba esa regeneración o esa salvación que venía a la persona. Por una parte, Cristo está con sus discípulos predicando el Evangelio. Los que han creído que necesitan un Salvador y necesitan ser cambiados bien de adentro hacia afuera, son bautizados y Cristo está presente. Y por otro lado, la predicación de Juan el Bautista también tiene éxito. De hecho, el ministerio de Juan el Bautista fue exitoso en un sentido, o sea, todos iban hacia él. Toda Judea o Jerusalén lo oían. No todos finalmente creían, pero tenía un impacto. Y cuando Juan bautizó a Cristo, dijo allá en su bautismo que ¿quién era él, verdad? Era el Cordero de Dios y de hecho Juan no quería bautizar a Cristo porque comprendía quién era Cristo. O sea, tú me tienes que bautizar a mí. Y Cristo le dice,
bautízame. Es necesario que cumplamos toda justicia. Es como decir, yo voy a tomar el lugar del pecador, como si yo necesitara el bautismo. Toda justicia era cumplida en el ministerio de Cristo. Pero entonces, ustedes se pueden imaginar, los discípulos de Juan el Bautista ahora ven que todos ahora se enfocan en Cristo y su líder está siendo un poco olvidado, por decirlo así. Y ahora el enfoque es Cristo y solo Cristo. Todos se van hacia Él. Ese era el argumento de los discípulos de Juan el Bautista. Querían tal vez poner en Juan un sentimiento que Él no permitió. Juan el Bautista fue lleno desde el vientre del Espíritu Santo. Fue un hombre extraordinario, un hombre de Dios. Y por supuesto, un hombre de Dios va a enfocar todo su ser y su entendimiento y todo hacia donde debe estar enfocado, el Señor Jesucristo. Es como si estuviese ya pasando esta transición de el antiguo pacto o lo antiguo, los profetas, hacia el profeta en singular. El profeta que es Cristo. Dios, según el texto del libro de Hebreos, habiendo hablado muchas veces en el pasado y de muchas formas a los profetas y a los antiguos, a través de profetas y sueños y todo esto, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo apuntaba a el profeta en singular. ¿Qué hacían los profetas en el Antiguo Testamento? A ver si podemos más o menos aclarar o darle la profundidad al texto. Hablaban en nombre de Dios. Dios no hablaba con cualquier persona, ni en cualquier lugar. Usaba medios, profetas, y traían la voz de Dios. Ahora, la voz de Dios por excelencia es a través de Cristo. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Juan Bautista y sus discípulos están siendo cambiados ahora por el profeta y por sus discípulos. Y este es el conflicto que tenemos aquí. Señor, el que tú confirmaste y a quien tú bautizaste, está también bautizando y todos se van hacia él, según el versículo 25 en adelante. Mira, Rabí, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Entonces este es el conflicto, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dicen los discípulos. Y Juan, el Bautista, toma una solución o resolución, podría yo decir, la mejor o la que debía ser. Y ahí está en el versículo 27 en adelante. Permítanme. Ningún hombre, 27 en adelante. Jesús le respondió, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Qué maravillosa la actitud de este hombre. Ningún hombre puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Esto puede ser en general, pero creo que más específicamente se refiere al servicio de Juan hacia la humanidad. Pero también, en general, queridos hermanos, con una reflexión seria, la vida la recibimos de Dios. El ser humano vive y existe porque Dios lo permite o lo quiere o lo dirige. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, es cuestión de que Dios quiera que el hombre viva o puede dejar de vivir.
cuando Dios también lo quiera. Dios da la vida o la deja de dar. Puede ser un niño, puede ser un adolescente, puede ser una persona mayor, pero el dueño de la vida es Dios. El dueño de la existencia es Dios, el Todopoderoso. Y nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. La Biblia de Estudio MacArthur dice que la autoridad sobre los ministerios y servicio y oportunidades ministeriales son soberanamente dadas por Dios. No es que el hombre se quiera poner por sí mismo o respaldado. Dios tiene que dirigir. Dios tiene que conceder a las personas servir. Les comentaba que fui a la reunión de pastores y conocí a una persona que conocí de hace años. Fue muy edificante este jueves y me acompañó un momento, platicamos, muy desilusionado. La iglesia donde él está dividida, se la dividió un joven que yo conozco, muy joven. Y para mí falta mucha experiencia y no tiene el llamado. Y yo no sé qué va a hacer, pero se debe tomar una conciencia clara de que cuando Dios llama para el servicio es una concesión y autoridad que Él da, lo está explicando Juan el Bautista. Nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes lo oyeron de mí. Yo se los expliqué que no era el Cristo, que yo venía delante de Él para anunciar su llegada. Lo sigue explicando. Ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Qué maravilloso cuando un hombre sabe que lo que está haciendo se lo pidió Dios y lo dirigió Dios. Cuando no es así, se debe de pensar. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Y luego usa una parábola para dar la explicación, que tampoco nos centraremos tanto en él, en esta. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí le oye y se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Qué maravillosas palabras, hermano. Juan está comprendiendo, ¿verdad? Las profecías, cuando Dios toma a alguien, en este caso toma a la nación de Israel y usa un lenguaje humano para describir su relación con esta nación de Israel. Y Dios se dice que es el esposo de la nación de Israel. ¿Sí estamos? Sí, en muchas partes de la Biblia. Y por eso lo considera infiel, porque muchas veces Israel se apartó de él en pos de ídolos y Dios considera a la nación como una esposa infiel. Pero todo ese lenguaje no es otra cosa más que un entendimiento de un Dios que cuida y provee para las personas y para las naciones. Y proveyó para Israel redención desde que los toma de Egipto, los cuida, los guarda como se supone que un hombre debería guardar su matrimonio. O sea, se está haciendo esa comparación. Y Dios le dice a Israel, tú eres mi esposa, mi desposada, en el sentido de que yo te estoy cuidando como nación, te estoy guardando de tus enemigos, te estoy proveyendo, etcétera, etcétera. O sea, estaba ese concepto de que Dios era el esposo de la nación de Israel. Y Juan el Bautista lo pone como ejemplo. Dice, yo simplemente soy el amigo del novio. Pero el novio, a quien pertenece la nación, es al Señor. Pero yo soy como un amigo del novio que se goza por tener la novia, ¿verdad? Y todos los que somos creyentes somos amigos, en el sentido de que aunque pertenecemos a la iglesia, y Efesios nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y al final en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, se mencionan las bodas del Cordero, donde su iglesia es su novia y se ve ataviada
para ser recibida por el esposo que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces está esta escena aquí y Juan el Bautista está explicando a sus discípulos todo este concepto. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y les está explicando, o sea, está resolviendo la posible discrepancia que pudiera haber, pero Juan con un corazón piadoso y humilde está diciendo, no, nosotros pasamos a segundo término. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero no solo Juan el Bautista es quien experimenta esta realidad, hermanos. Todo cristiano la debe experimentar. Es necesario que Él crezca en nuestra vida y nosotros menguemos. Es necesario que Él sea quien dirija nuestros pasos y no nuestra prudencia. Y no lo que nosotros pretendemos o somos. Porque ya está demostrado que somos un desastre en nuestra vida, moral y espiritual. Y necesitamos alguien que la dirija. Es necesario que Él dirija nuestra vida en todos los aspectos. Y Juan está comprendiendo eso ministerialmente. No importa que yo ya ni siquiera sea tomado en cuenta porque todo se trata de Él. Todas las profecías apuntan a Él. De manera que si es necesario, yo quedo fuera, no pasa nada. Y Él es el Salvador y todo apunta a Él. De manera que los discípulos pues estaban recibiendo estas palabras tal vez de una manera chocante. Pero aquí está la segunda parte donde yo tomé el título para enfocar lo que es mi argumento. Un testimonio cabal sobre Cristo, un testimonio completo. Si recuerdan la anécdota con la que inicié, ¿cuál sería nuestro concepto de Cristo? ¿Cuál sería nuestro argumento para otra persona acerca de Cristo? Si alguien te preguntara a ti o a mí, ¿quién es Cristo? ¿Qué dirías tú, verdad? Bueno, lo que nosotros entendemos es que no solo Juan el Bautista, Juan el apóstol, dijimos al inicio del estudio de Juan que a diferencia de los otros evangelios, Juan se ocupa de la divinidad de Cristo en muchas partes. Pues inicia con la divinidad de Cristo, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y por todo su evangelio está presentando la deidad de Cristo. Y ahora, aunque les dijo cosas así sencillas a sus discípulos, ahora Él va a profundizar en cuanto al testimonio cabal, perfecto y exacto sobre la persona de Cristo. Y es mejor oírlo a Él que a gente que improvisa o que no lo conoció. Y ahora vemos el concepto, pues, y el testimonio cabal de Juan Bautista sobre Cristo. Y empieza en el 31. El que procede de arriba está por encima de todos. Juan entendía que Cristo era divino, que Él había procedido del Padre. ¿Se acuerdan que cuando llegó María, saltó en el vientre, ¿verdad? Cuando le es anunciado que está encinta, Juan el Bautista salta en el vientre. Yo no entiendo esos misterios, pero así dice las Escrituras. ¿Sí? Si Él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre, Juan Bautista, y al anuncio de María a su parienta Elizabeth de que estaba encinta, Juan el Bautista, esa pequeñita criatura que no estaba completamente formada, se sacudió en el vientre. Pero Juan entendía que Cristo procedía de arriba.
Bien decía el pastor Mario, hermanos, cómo nos hace falta meditar en estas cosas, o sea, en la divinidad de Cristo, para nuestro bien y para su gloria. Es obvio que eso solo lo da el Espíritu Santo. Si entendiéramos la divinidad de Cristo, otro sería nuestro caminar con Él. Pero, pues este es un misterio. Dios a unos les ha concedido crecimiento, profundidad, a otros no tanto, y a otros poco, y a otros casi nada, y a otros apenas nos alcanzará decir que somos salvos, etcétera. Pero aquí está un hombre con una comprensión correcta y cabal acerca de Cristo. Y dice, la primera cosa es que dice que Él viene de arriba y está por encima de todos. Esto me hace pensar en las palabras de Pablo en Filipenses 2. Cristo se despojó en el sentido queremos hacer esta aclaración. Cristo nunca dejó de ser Dios. Asumió la naturaleza humana, pero siempre y cada momento fue Dios. Cuando dice que se despojó de ese estado único y singular, eterno con el Padre, al asumir otra naturaleza. Y cuando Él quiso, usó todos sus atributos. ¿Cómo se explican ustedes que pudiera alimentar 5,000 personas de 2 peces y 3 panes? ¿Cómo se explican que calmara el mar? O que le restituyera la mano seca a un ser humano? O que levantara un muerto? Cuando Él quiso y así lo dirigió el Padre, usó de toda su divinidad y sus atributos. De manera que Él venía de arriba, según Juan. De hecho, el mismo Señor lo dijo en el diálogo con Nicodemo. Nadie es subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él mismo lo dijo el Señor. Y otra cosa más, cuando el diálogo de Nicodemo, que le está explicando la función del nuevo nacimiento y le dice, yo he venido del cielo y he traído la verdad de mi Padre, pero les estoy dando una enseñanza básica y humana y no la creen. ¿Cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Y aquí pasa algo, ¿verdad? Juan está diciéndonos que Cristo procedía de arriba y estaba por encima de todos. Él es Dios y está por encima de todos. El que es de la tierra, tal vez él está enfocando su persona, procede de la tierra y de la tierra habla. Todos los seres humanos, predicadores, no predicadores, pastores, no pastores, por buenos que seamos o medianos o lo que sea para hablar, somos humanos y no nos podemos comparar con Jesucristo. El que procede del cielo es sobre todos. Pareciera que esto se asume así con una facilidad, como el diálogo que tuve ahí en las gorditas, ¿verdad? Tú y yo, y decimos y se acabó. Ya dijimos quién es Dios, pero no es así. Comprender que Cristo vino de arriba nos dice que es soberano, queridos hermanos. Soberano sobre todo. Y además el Padre le dio todo dominio a Él. Cuando se levantó de los muertos, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, cuando Él resucitó. Mateo 25, en aquel día vendrán ante Él todas las naciones de la tierra a ser juzgadas. Él es el juez justo, según Pablo a Timoteo. Y el Padre, por esa obra de humildad y humillación, de condescender y hacerse humano y venir a morir en la cruz, le entregó todo el dominio. Todo el dominio. Porque Él es divino, porque Él viene del cielo. Nuestro Salvador es divino, hermanos.
Esa es la perfección de su sacrificio. Por eso no debemos dudar en lo más absoluto, ni en lo más mínimo, perdón, de que Él realmente pagó por nuestros pecados. No fue un hombre convencional, aunque fue humano, fue el Hijo de Dios. El Dios eterno hecho hombre a morir en nuestro lugar. Él vino del cielo, según Juan el Bautista y según los que lo vieron, según Juan el apóstol y según las escrituras mismas. Él procede de arriba, está por encima, Él procede del cielo y está sobre todo. O sea, Juan el Bautista está argumentando con sus discípulos la razón por la cual Él no podía compararse con Él ni iba a hacerlo. Porque Él no tiene comparación. Procede del cielo y procede de allá, como Él mismo lo dijo, con un propósito. Nos vino a traer la verdad de Dios y el conocimiento de Dios. Lo que ha visto y oído, versículo 32, de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. O sea, yo creo que Juan Bautista aquí tiene en mente, Juan el Bautista dio el testimonio de Cristo, pero aquellos a quienes se los dio, o algunos de ellos, lo rechazaron. ¿Quién? ¿Quién le cortó la cabeza? A Juan. Herodes. Los líderes religiosos tenían envidia y fueron tras de él también. Juan era el profeta por excelencia de Dios y le dijo a este hombre: estás violando la ley de Dios. La mujer que tienes no es tu mujer. Y le costó la cabeza. Le costó la vida. Y este hombre rechazó que Cristo era su Salvador. No quiero. Vamos a callar la voz de la conciencia. Córtale la cabeza a este hombre que me dice que he violado la ley de Dios. Los religiosos, de igual manera. Arrepiéntanse. Y que verdaderamente lo que ustedes dicen creer produzca frutos dignos de arrepentimiento. Denle la capa al que no tiene. Y no sean corruptos en sus cobros. Muestren que verdaderamente Dios ha hecho algo en sus vidas al salvarlos. Y estas personas encumbradas rechazaron el testimonio del Bautista acerca de Cristo, quien era el Cordero de Dios que venía a lavar el pecado del hombre, de la humanidad. Bueno, todo esto está diciendo Juan, por eso le puse yo a la predicación el testimonio cabal sobre Cristo de Juan. Y él, el que ha venido de arriba, nos vino a traer las palabras de Dios. Pero el que ha recibido, versículo 33, su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Dios es verdadero. Existimos por Él. Él es santo. Él quiere nuestra pureza. Él quiere nuestra transformación. Él quiere que estemos con Él para siempre. Y ha trazado un plan de salvación para el hombre. Y ese plan es verdadero. Toda verdad, decía el doctor Miguel Núñez, pertenece a Dios. La verdad de la ciencia, de la fuerza de gravedad, cualquier verdad que es verdad, le pertenece a Dios. ¿Sí? Como giran los planetas, las estaciones, pues la Biblia dice que Él lo puso en marcha. Y toda verdad pertenece a Dios. Y toda mentira pertenece al padre de mentira. Toda verdad procede de Dios. Y Él nos vino a traer la verdad de Dios. ¿Cuál verdad? Pues que somos creación suya. Qué bonito y qué hermoso el corazón que descansa con un entendimiento serio, profundo, real, experimental, de que es creación de Dios. Hace poco,
Hablábamos de la muerte con una persona muy cercana y todo. Yo no sé cómo me va a encontrar a mí la muerte y quisiera que no fuera por una enfermedad prolongada, pero no es lo que yo quiera. Es como Dios determine. Pero lo que yo le decía aquella vez es que gastaron una fortuna en una operación donde la persona estaba desahuciada. Y yo, bueno, dejar a la familia endeudadota y todo eso y aquello, o sea, eso es como no pensar bien. Me refiero que vamos para allá, o de viejos, o de quién sabe qué, un accidente, moriremos, porque todos moriremos. Y ese rechazo, esa realidad de que yo no. Bueno, la verdad que nos vino a traer Cristo es que la paga del pecado es la muerte. Y todos por pecar moriremos. Y si hemos de tener la esperanza de la vida eterna, pues Dios nos trajo su verdad a través de Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la verdad que nos trajo el Hijo. Y testifica que Dios es veraz y que ha resuelto el problema de la muerte para la humanidad, para todo aquel que cree. Entonces, este testimonio cabal que tenemos del Bautista sobre Cristo debería de llenarnos de fe y de alegría. El que recibe su testimonio, o sea, las palabras de Cristo y las palabras de Juan, testifica que Dios es verdadero. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Quiero hacer una aclaración, una aplicación y luego concluir con los 2 versículos finales. Estas palabras, Dios no da el Espíritu sin medida, tienen una referencia precisa y exclusiva sobre Cristo en este versículo. Todo lo que Cristo hizo fue sin medida dirigido por el Espíritu de Dios. Siendo Dios y hombre, lo que encontramos en las Escrituras es que el Espíritu descendió sobre él. ¿Cuándo? En el bautismo. En el bautismo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo dirigió cada paso de nuestro Señor Jesucristo. Cada paso, cada pensamiento, las mañanas en las que Él iba a orar muy temprano y que se apartaba, y cada paso y cada dirección que nosotros tenemos de las propias palabras de Él y de su argumentación es, yo no hago nada por mí mismo. Es que esto tiene un significado profundo, hermanos. Tú y yo hacemos lo que queremos cada instante. Y no creo que consultemos a Dios en gran parte de lo que hacemos. Pero la referencia que se hace aquí es que Cristo estaba dirigido cada momento, cada pensamiento y cada espacio para la gloria de su Padre, para cumplir aquello que el Padre lo envió. Entonces, Juan el Bautista está diciendo que cada paso que dio Cristo fue porque el Espíritu de Dios estaba sin medida en él. Cuando a nosotros nos es concedido el Espíritu y no le hacemos caso o lo contristamos, olvídate de que dirija tu vida. Está en tus manos. Pero cuando Él, por una vida de sumisión y de conciencia y de entendimiento, ok, bueno, soy hijo de Dios y Él quiere algo de mí y luego hay un entendimiento y mi vida se pone en sus manos y trato de ser congruente con lo que creo y digo y camino y busco su dirección, etcétera, y no lo contristo, bueno, en una medida puedo ser dirigido por Él. Puedo ser de influencia para otros. Puedo ser una bendición para los que me rodean. Pero el ministerio de Cristo fue dirigido por una plenitud como ninguna otra, por su vida de obediencia y dependencia al Padre a través del Espíritu. La Biblia nos dice que se ofreció a la muerte por el Espíritu. O sea, fue fortalecido y dirigido por el Espíritu. Todo el pasaje nos ha hablado del Espíritu.
en el nuevo nacimiento y todo lo demás. Entonces, el 34 nos dice que aquel a que Dios envió, entiéndase a Cristo, que así hablaba las palabras de Dios. Yo no hablo por mi propia cuenta, decía él. Lo que oigo de mi Padre es lo que les vengo a traer. Esta es la hermosura de nuestro Salvador. Pues Él da el Espíritu sin medida. Y nos dice por qué. Esta es la conclusión del pensamiento de Juan. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El amor de Dios, el Padre hacia su Hijo, por lo que Él es, su eterno Hijo, y la obra que venía a hacer, la humillación de Cristo al hacerse humano, la humillación de Cristo al morir como un pecador, la humillación de Cristo al experimentar la muerte. El Padre le entrega todo en sus manos, le da toda autoridad y le dice, bueno, eres mi Hijo amado, tengo complacencia, y le entrega todo. El que cree en el Hijo, esta es la conclusión del Bautista, tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Mismas palabras del sermón anterior, el amor y la justicia de Dios. El que cree en Él, yo no sé si nosotros alcanzamos por la gracia de Dios, a comprender o a tener la misma comprensión que el Bautista de que Cristo es divino, de que Cristo procede del Padre, que nos vino a traer la verdad de su Padre, que nos vino a hablar en nombre de su Padre y que el mensaje que nos vino a traer es de salvación. Pero aquel que deliberadamente rechaza el mensaje que Cristo ha traído, va a permanecer en condenación. El que rechaza la salvación que Cristo ofrece y la obediencia que exige en el sentido que está el texto, permanecerá en condenación. Esa es la conclusión del Bautista. Pero la pregunta para nosotros sería, para dar una aplicación, ¿cómo llegó Juan el Bautista a este entendimiento de la persona de Cristo? Porque lo que yo entiendo es que el entendimiento que Juan tiene, Juan el Bautista, moldeó su forma de vivir. Por eso no le importó morir, porque era un profeta de Dios y le dijo a aquel rey, estás mal, estás en un abierto pecado. Bueno, y si te cortamos la cabeza, te voy a decir lo mismo. Y si te encarcelo, soy un profeta de Dios y mi compromiso es con el que descendió del cielo. Lo mismo que decía Pablo, ¿verdad? No somos siervos de los hombres, somos siervos de Dios. Es que todo el concepto de Juan, su entendimiento, está muy relacionado con nuestra vida, hermanos, más que no hemos llegado. En Juan 20:21, cuando Él resucita, de entre los muertos, sí quiero que lo veamos para poderle dar una aplicación y concluir. Desde el 19, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Es decir, todos nosotros, los que somos amigos del novio, los salvados, los traídos a su presencia, tenemos una función, queridos hermanos, dentro de esta maravillosa iglesia
y dentro de su iglesia universal. Hemos sido enviados a hablar las palabras de Dios. Cristo fue enviado del cielo a hablar las palabras del Padre. Sus discípulos fueron enviados a hablar las palabras del Hijo. Como me envió el Padre, yo los envío a ustedes. Y nosotros, la iglesia, somos enviados a hablar las palabras del Hijo, las que Él enunció en sus evangelios. Entonces, Juan también estaba hablando las palabras de Dios. Y todos nosotros somos llamados a hablar simplemente las palabras de Dios y confiar en que Él va a hacer algo con las palabras que nosotros digamos que provienen de Él. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Juan el Bautista llegó a esta comprensión solemne de Cristo acerca de su divinidad, su mensaje, su comprensión y su obra salvadora. El que en Él cree no es condenado. Pero el que rehúsa creer en que Él es el Salvador permanecerá sin salvación, para que se oiga no tan drástico, o por qué no decirlo, en condenación, porque está rechazando al Salvador que el Padre proveyó. Este es nuestro entendimiento sobre Jesús, ¿verdad? Esa sería la pregunta. ¿Es este nuestro entendimiento cabal o exacto, perfecto, completo acerca del que nos salvó? ¿Por qué no? ¿Por qué la iglesia tan débil? Bueno, voy a mencionar 3 aspectos prácticos y concluimos. Los tomé del comentario de F.B. Meyer. Y lo hace en referencia a Juan el Bautista. Dice, hay 3 periodos. Esta es una meditación, hermano. No se lo puedo sostener doctrinalmente en pasajes bíblicos, aunque sí están allí. Simplemente es como una reflexión que quiero que usted se lleve en la mente. Dice F.B. Meyer, hay 3 periodos en la muerte del ego, refiriéndose a Juan el Bautista cuando dice, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Si nosotros vamos a ser creyentes enviados con un concepto cabal de Cristo para anunciar a las personas, lo repito, si nosotros vamos a ser personas o instrumentos que llevemos el mensaje, un mensaje cabal, un mensaje correcto acerca de la persona de Cristo, hemos de entender algunas cosas. Y F.B. Meyer dice que Juan Bautista las comprendió. Y dice, hay 3 periodos en la muerte del ego. O sea, de uno mismo. Número 1, morir a nosotros mismos, confesando que no podemos ser justificados por nosotros mismos, solo por Él. Y solo Él nos puede limpiar de nuestra manera de vivir. Eso es el inicio de la regeneración. Así lo define F.B. Meyer. Es decir, cuando venimos a nuestro encuentro con Cristo, la salvación se da cuando tú renuncias a lo que piensas que puede ser algo que Dios tome. No, es renunciar a todo, ¿no? Soy un hombre en una desgracia, en un defecto moral. Necesito que Él me limpie. Esa le llama la primera etapa, la muerte del ego. Es como las palabras de Cristo. Toma su cruz, renuncia a sí mismo y le sigue. Hay plenitud en eso, hermanos. Es una vida maravillosa. No estoy diciendo que yo la vivo, pero cuando uno renuncia realmente a cualquier cosa y apoyo para vivir esta vida y se lo entrega al Señor, que es el Salvador, las cosas cambian radicalmente. La persona pasa a ser una nueva criatura. Sus dudas, sus incógnitas acerca de la vida, del futuro, de lo que pasa,
se hacen a un lado y tienen una perspectiva correcta de la vida. Pero la segunda muerte al yo o al ego dice que ocurre al morir nosotros mismos en relación con la doctrina de la santidad de vida o santificación. Y lo que quiere decir el hermano es esto: no podemos ser transformados sin los medios que Él dejó para ser transformados. Medios ordinarios: la lectura de la palabra, la oración y la comunión con los hermanos. Así se santifica un creyente, así se transforma un creyente. No busques algo espectacular ni nada por el estilo. Él nos dejó los medios. La palabra tiene la promesa de limpiar nuestras vidas. Va quitando todos esos conceptos equivocados y los va instalando su verdad. Bueno, lo que quiero decir es que no tienes un método diferente al de Dios. Deja de leer tu Biblia y deja de orar. Eres un fracaso total como yo. Fracaso moral y espiritual. Hay que morir. O sea, Señor, tenemos una necesidad completa de que tú nos transformes a nosotros. Y nos has dejado tu palabra, la oración y la comunión con tu iglesia para que nosotros podamos ser transformados, vivificados, de influencia a otros, de compañerismo. Y cuando eso no está, pues ahí tenemos la explicación. Morir en ese aspecto. O sea, renunciar a que nuestros métodos o formas de ser transformados sean diferentes a los que Dios ha provisto. Y el tercer nivel que él habla acerca de la muerte del ego, o sea, para asemejarnos al bautista, es que lo que enseñamos, lo que hablamos, lo que edificamos en nuestro servicio a Él, tiene que provenir del Espíritu Santo y de Él. Bueno, esto es para algunos que hacemos cosas para la iglesia. No es tu elocuencia, no es tu preparación, no es tu sabiduría, es el poder del Espíritu detrás de lo que hacemos. Y eso está aquí en el texto. Cristo fue empoderado por el Espíritu. Inició su ministerio cuando vino el Espíritu. Déjate de creer que es tu capacidad o la mía, porque solo tiene que provenir de allí. Entonces, cuando están estos tres renglones, Señor, tú eres mi Salvador y yo no tengo ninguna justicia personal. Tú eres mi santidad a través de lo que tú quieras darme por los medios que tú dejaste. Parece muy sencillo, hermano, pero no lo es. ¿Cuántos tienen abandonada la palabra de Dios? ¿Cuántos tienen abandonada su vida de oración? Y el tercero, ¿cómo podemos ser enviados y servir si no tenemos una dependencia de Él? El Señor lo dijo una y otra vez, que Él no hacía nada que no le hubiese sido indicado por el Padre. No hagas nada que no te indique el Padre, pero haz lo que el Padre te indique. No empieces nada que el Padre no te haya dicho que empieces, pero haz aquello que el Padre te indique que haga. Una llamada a un hijo, a un amigo, una oración por alguien, algo que sea impulsado por nuestro Padre para ser enviados. Entonces, si necesitamos tener un testimonio cabal de Cristo como lo tuvo Juan el Bautista, hemos de morir pues a nuestra personalidad en el sentido humano, y tener una dependencia de Él y lo que Él quiera de nosotros, ¿verdad? Y buscarlo ampliamente. Vamos a orar y a cantar al tu rostro ver.
Padre, queremos darte gracias en esta tarde por esta porción de tu palabra. Gracias por el testimonio que nos dio esta parte de el último profeta, según las propias escrituras, antes de Cristo, acerca de él. Un hombre que lo vio, que lo presentó y que entendió quién era aquel que vino y caminó con él y con otros. Uno que descendió del cielo. Ayúdanos a entender la divinidad de tu Hijo, su gloria. Ayúdanos a comprender su mensaje, el que trajo de parte de ti, Padre. Y ayúdanos a comprender que Él quiere enviarnos también. Danos la gracia de morir a todo y tratar de servirlo a Él en gratitud por lo que hizo por nosotros. Estar dispuestos como Juan a lo que venga, con tal de estar bien con el que nos envió. Gracias, Cristo, por amarnos así. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. No olviden, por favor, dije que iba a haber una caja aquí para una ofrenda para nuestra hermana Nancy. No olvide, por favor, pasar. La otra caja.
amamos, te adoramos incomparable. Cristo, te amamos, te adoramos incomparable. Cristo, te amamos, te adoramos incomparable. Cristo, te amamos, te adoramos, Dios. Te adoramos. Oh, solo a ti, Jesús, sea la gloria por los siglos de los siglos. Oh, gloria